Este es el capítulo número 12 de mi teoría de Goku F en Dragon Ball Heroes. Espero te guste este capítulo, no dudes de suscribirte y dejar tu like, además de seguirme en todas mis redes sociales, en especial en la plataforma morada donde empezaré a hacer directos diarios. No dudes de activar la campanita si este video te gustó para que YouTube te notifique siempre que suba video. Sin más que decir, empecemos con la teoría. Goku F llegaría volando al lugar donde provenía el ki de Janemba. Al verlo se daría cuenta de que el poder que desprendía era tan grande que no podría dejar de pensar en Broly, pero esto era diferente. Este guerrero era sumamente diferente y a la vez tan imponente que el mismo Goku F se quedaría en shock al ver tal despliegue de poder, y a pesar de que ya había visto a guerreros más poderosos, le sorprendía que ese guerrero fuera así de poderoso, pues dentro de él convivían dos tipos de ki muy distintos, como lo era el ki del Super Saiyajin 4 y el ki divino, y se preguntaría si él también podría usar el ki divino en alguna de sus transformaciones. Pues después de todo, la misma fase Blue de Goku y Vegeta Super era una mezcla del ki del Super Saiyajin y el ki divino. Tal vez él también sería capaz de combinar sus fases del Super Saiyajin con el ki divino, aunque pensándolo a detalle, eso sería muy contraproducente, pues Goku F ya tenía en su poder el Super Saiyajin 5, y este, al ser una evolución del Ultra Instinto por ley, debía de estar impregnado de ki divino. Esto quería decir que las otras fases, aunque sean punto y aparte, su poder no incrementaría muchísimo. Apenas si se notaría el cambio, sin tomar en cuenta que para poder combinar dichos kis llevaría un arduo entrenamiento. Eso sin duda alguna sería una pérdida de tiempo. Lo mejor para Goku F en un futuro sería alcanzar una nueva fase, y ahora que se podía pensar, con toda la reflexión que hizo con los distintos tipos de ki, se le vendría a la cabeza una idea que sí podría resultar más conveniente para obtener más poder, pero dejaría eso para después. Ahora debía de enfocarse en la batalla contra Super Janemba. Goku F debía de ir con todo desde el principio si quería salir victorioso. Goku F se transformaría de golpe en Super Saiyajin 5. Le diría a Super Janemba que desde que salió del mundo vacío no tenía un rival que lo obligara a luchar tan seriamente como lo haría en ese momento, pues los combates previos contra Kamba y contra Hertz, ni siquiera el enfrentarse a los 12 dioses de la destrucción habían resultado ningún problema. Ya era hora de comenzar el combate, y Goku F admitiría que desde que llegó a ese universo por equivocación él era el oponente más fuerte al que se había enfrentado. Goku F se pondría en guardia, pero no podía evitar el sentirse un tanto extraño, pues apenas caía en cuenta que la fase 5 no era la de siempre. En esta ocasión lucía un tanto diferente, pero aún más importante, podía sentir aún más control con dicha fase, y un poder más grande de lo usual. La sensación que podía sentir le recordaría al mundo vacío, claro que mucho menos hostil que esta, pero aún así podía sentir una sensación familiar. Al observar todo su alrededor caería en cuenta que en el lugar donde se encontraba era el primer infierno. Era precisamente por esto que Goku F se sentiría tan cómodo usando la fase 5 en dicho lugar, pues la fase 5 se alimentaba de ki maligno, aunque a menor escala que la fase 6, era por esto el parecido de una con la otra, pues sin darse cuenta estaba empezando a evolucionar la fase 5 en la 6, Goku F, debido a su gran manejo con el ki maligno de la fase 5, y también gracias a ya tener dominada la fase 6, le pondría un freno al incremento de su ki maligno, interrumpiendo la fase 6, así obteniendo una especie de híbrido entre la fase 5 y 6. Bautizando esa nueva fase como el Super Saiyajin 5 máximo poder, pues como ya lo había mencionado, si esa fase seguía absorbiendo ki, se transformaría en la fase 6 al poco tiempo. Goku dejaría sus pensamientos de lado y se pondría en guardia para enfrentarse a Super Janemba. Ambos se lanzarían el uno contra el otro, empezando una batalla en el primer infierno. En alguna parte del infierno número 3, Irina se estaría enfrentando a Baby, pero este no era rival para alguien como Irina, que estaba a la par de un Super Saiyajin 6. Baby empezaría a angustiarse muchísimo, pues su oportunidad de escapar del infierno se estaba empezando a escapar frente a sus ojos, y este no podía hacer nada al respecto, pero se le ocurriría algo. Irina de un fuerte golpe lo tumbaría. Baby en el piso suplicaría por su vida, pues si moría en ese lugar su alma se perdería por la eternidad, y eso estaba contra las reglas, pues una alma era lo más sagrado que podía existir. Esto a Irina le importaría poco, pues si dejaba vivo a ese tipo, lo más seguro era que siguiera con su plan de absorber a Zaiko y causar un caos por todos los infiernos.
pero recordaría a Son Goku, y se preguntaría qué haría él en su situación. Esta cerraría los ojos y tras un largo suspiro, empezaría a reír levemente pues esta sabía exactamente lo que haría Son Goku. Este siempre le daba segundas oportunidades a sus enemigos y era muy piadoso. Lo que haría Son Goku sería perdonarle la vida y llevarlo ante el Ángel Z para que cumpla con su penitencia, pues Goku AF jamás mataría a alguien que no puede defenderse. Esta vería al rostro a Baby y se acercaría a extenderle la mano para que éste pudiera levantarse. Baby sonreiría entre dientes, pues esto era lo que él esperaba. Baby aprovecharía la situación y se lanzaría hacia Irina, parasitándola y tomando su cuerpo, para poder liberar a Zaiko y escaparse de ahí. Baby sin mucho esfuerzo liberaría a Zaiko de sus cadenas, dejaría tirada a Irina quien se recompondría al instante y vería aterrada cómo es que Baby Zaiko volvía a nacer frente a sus ojos, y en esta ocasión aún más fuerte, gracias a que Baby aún tenía un poco de ki que le había robado a la chica. Irina muy desanimada por lo exhausta que estaba se pondría en guardia una última vez, con la única intención de detener a Baby Zaiko el suficiente tiempo como para que Tengu viniera a llevárselos, pero un ser se haría presente. Este era el Ángel Z quien había venido a ayudar a Irina a enfrentarse a Baby Zaiko. Irina y Z se lanzarían hacia Baby Zaiko, pero a pesar de que eran 2 contra 1. Irina se encontraba muy débil y el Ángel Z apenas tenía el poder de un Super Saiyajin 5, ninguno de estos dos era rival para Baby Zaiko quien se los quitaría de encima con mucha facilidad y de un ataque los dejaría en el piso inconscientes. Con Irina y el Ángel Z fuera del camino Baby Zaiko se dispondría a salir de los infiernos y matar a Son Goku. Estos atravesarían los infiernos con una velocidad abismal, y a pesar de que cada infierno era infinito a estos les tomarían un par de segundos el cruzar por completo los infiernos, hasta que sentirían un ki que se les hacía muy familiar. Este ki provenía de Son Goku. Baby Zaiko no se lo podía creer, pues tenían tanta suerte que el mismo Son Goku ya se encontraba en el primer infierno. Baby Zaiko pondría una sonrisa muy macabra y se lanzaría a donde provenía el ki de Son Goku. Alguien se encontraba viendo todo esto. Ese sujeto era Fu, quien le había seguido el paso a Super Janemba y vería lo que estaba a punto de suceder. Este se marcharía del lugar, pues todo el infierno muy seguramente sería destruido por el combate que estaba a punto de ocurrir. En el templo de Zenosama Daishinkan se encontraría observando todo esto y estaría muy preocupado, pues Son Goku se encontraba en un aprieto muy grande. Y lamentablemente Daishinkan no podía hacer nada para ayudarlo pues, este tenía prohibido salir de los 12 universos, pues este no podía interferir en acontecimientos que estuviesen pasando en el infierno. Su jurisdicción terminaba en el momento en el que pusiera un pie en el primer infierno, pues no importara que tan fuerte sea, esa era una regla que jamás debía de romper, además de que la simple idea de que apareciera el guardián del tercer y cuarto infierno apareciera le aterraba. Con Goku AF, este sentiría un ki enorme acercándose a él, a toda velocidad. Este ki se le hacía muy familiar. Goku AF no se lo podía creer. Este ki le pertenecía a Zaiko, pero esa no era toda la sorpresa. Al parecer este había sido absorbido por Baby. Goku AF se preguntaría cómo es que Zaiko se encontraba libre, pues según lo que le había dicho Irina, el escapar de un infierno era algo imposible, y más aún tratándose del infierno número 3, al parecer algo muy malo había pasado como para que Zaiko se encontraría libre, y lo más seguro es que eso tuviera algo que ver con Baby y su absorción, pues si los guardianes del tercer infierno no habían sido capaces de mantener a raya a Zaiko era debido a que este se había vuelto muy fuerte. Goku AF pensaría en hacerse cargo él mismo, pero había un problema, sus amigos se encontraban cerca. Si se ponía a pelear contra Zaiko y Janemba a la vez estando cerca de sus amigos, estos muy seguramente terminarían muriendo por la simplemente encontrarse cerca. Goku AF de un movimiento rápido se quitaría a Janemba de encima y se teletransportaría junto a sus amigos, poniéndolos a salvo a un par de metros de la batalla. Pero de repente alguien se acercaría a él por la espalda. Era un sujeto con una cicatriz en el rostro. Este sujeto era muy parecido a él. Este sujeto se presentaría como el guardián del primer infierno. Su nombre era Bardock. Le diría que él se encargaría de poner a salvo a sus amigos, y que se preocupara de derrotar a esos sujetos. Goku AF le daría las gracias, mientras se dispondría a volar hacia Super Janemba para reanudar su enfrentamiento, mientras Bardock en sus pensamientos le desearía mucha suerte a su hijo, pues el enfrentamiento que se venía sería muy difícil de llevar y lo más probable era que el combate hiciera un caos por todo el primer infierno. Los tres guerreros llegarían al campo de batalla y una nueva pelea estaba a punto de comenzar.
Con Irina, esta empezaría a despertar mirando a su alrededor intentando encontrar a Taiko o a Baby pero no vería nada, esta había fallado en su misión de detener a Baby ahora estos estaban sueltos, y lo más probable era que nadie les pudiera hacer frente, esta se daría cuenta que el ángel Z se encontraba aún en el piso. Esta lo despertaría deprisa, este reaccionaría y le diría que aún podían intentar detenerlo, pues aún podía sentir su ki dentro del primer infierno, estos irían volando a toda velocidad al primer infierno, para intentar detener a Baby y Taiko antes de que salgan del infierno, pues una vez estén afuera, estos ya no podrían hacer absolutamente nada, pues al estar muertos y salir del infierno estarían rompiendo las reglas. Y Z no podría permitirse tal atrevimiento, pero este sentiría algo y daría una leve sonrisa, pues ya había alguien en el primer infierno listo para la batalla, este le diría a Irina que le tenía una sorpresa, pero era mejor que lo viera con sus propios ojos. Espero les haya gustado esta parte, no olvides dejar tu like y tu suscripción además de seguirme en todas mis redes sociales, en especial en la plataforma morada donde estaremos jugando la beta de Halo Infinite, te lo agradecería muchísimo, sin más que decir yo fui tu amigo Imitablecat, y nos vemos en un próximo capítulo bye.